Vamos a la continuidad de lo que estamos viendo sobre las parábolas, las mieles extraídas de las parábolas de Cristo. Estamos viendo la parábola del sembrador, una parábola bien rica y que nos ha tomado varios días poder expresar y poder agotar todos los temas que esta parábola incluye. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 7 y versículo 22. Dice el versículo 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y dice el versículo 22 del capítulo 13 de Mateo: los espinos, este es el tipo de terreno en el que se oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda infructuosa. Dice el texto completo. Y queda infructuoso. Aleluya. A Dios la gloria y la honra. La semilla cae, porque como dijimos desde el principio, el sembrador salió a sembrar y tira la semilla con la expectativa de que la semilla germine y que la semilla pueda caer en buena tierra. Pero no se puede evitar, el sembrador no puede evitar que los terrenos sean diferentes, que haya diferentes tipos de terrenos. Así que aún así, a sabiendas de que el terreno, recuerde que esta es una siembra orgánica, es decir, en el momento que Cristo expresa, repito, esta parábola, no habían mecanismos agrícolas como herbicida, no se araba la tierra de manera con los tecnicismos que se hará ahora, no se preparaba en los términos que se prepara la tierra ahora, ¿ok? Así que no se podía homogenizar a la tierra en un solo tipo de terreno, sino que había diferentes tipos de terreno. Ya vimos junto al camino, ya vimos entre pedregales, hoy estamos viendo entre espinos. Y dice que la palabra sale, este tipo de terreno cuando es el tipo de terreno que la palabra es echada y cae entre espinas, y las espinas y los abrojos crecen y lo cubren y la ahogan. Y Cristo, cuando da la explicación de la parábola de esta parte del terreno, dice que estos son el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Déjeme explicar algunos conceptos de esa parte, de ese verso. El que oye la palabra de Dios declara en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Por eso es que el enemigo de las almas conspira para que usted no escuche, no oiga la palabra, porque una vez usted la oye, usted es un candidato idóneo para que la palabra pueda descender a su corazón y asentarse, y esa palabra pueda generar los cambios y la reestructuración espiritual, emocional y física por la cual Cristo vino, para que usted sea salvo, para que el proceso metamorfos, es decir, el proceso de transformación se efectúe en usted. Alma, cuerpo y espíritu sean transformados, amén, hasta la manifestación de Jesucristo. Eso es lo que persigue la palabra. Ya el salmista dijo en el Salmo 19 que la palabra convierte el alma, es decir, la transforma, la cambia, genera unos cambios y unas transformaciones extraordinarias, la palabra. Por eso todo conspira para que usted no oiga. Hay ruidos físicos y hay ruidos estructurados comunicacionalmente errados para que usted no escuche la palabra adecuadamente. Hay muchos ardíes, engaños populando en los púlpitos, en la radio, en las redes, etcétera, 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 para que usted se confunda y no escuche adecuadamente la palabra. Por eso, un predicador responsable con la palabra de Dios, comprometido con la palabra, procura
aunque él sabe que al final el crecimiento lo da Dios, pero su responsabilidad particular es transferir la palabra idóneamente y de acuerdo a la línea teológica de la palabra en sí. No podemos corrernos el chance por ser simpáticos, por ser amables, por tener una audiencia cautiva, por tener gente sentados y tener gente ahí escuchando. No podemos corrernos los chances, las oportunidades de tergiversar la palabra. Hasta inclusive en los chistes que vamos a hacer hay que tener cuidado, porque todo conspira para que el oyente no escuche la palabra en la tesitura que la palabra tiene que ser escuchada. Y si ya todo conspira para que eso se dé, usted como predicador o como transferente de la palabra tiene que tener cuidado al momento de darla, además. Porque no solamente existe ya, como Jesús dijo, los afanes de esta vida, de este siglo. El concepto siglo ahí dice, este es el que cayó, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Este siglo no habla de una centuria de 100 años. La palabra siglo degenera de la palabra secular. La palabra siglo degenera de la palabra secular, que tiene que ver con el sistema, con el ambiente que no pertenece a lo sagrado o a lo santo o a la iglesia. Entiéndame. El afán de este siglo es el afán propio de la vida cotidiana, en la cual la gente se involucra y se inmiscuye, perdiendo el norte, perdiéndose en el camino de su destino profético, porque el afán los ahoga. Las ganas de riqueza, las ganas de poder, las ganas de popularidad, el afán por ser aceptado, el afán por levantar una familia, que debe ser correcto, pero siempre que pienso en el afán, pienso en Marta y en María, allí en Betania, cuando Jesús visitó a Lázaro después de Lázaro haber sido resucitado, en Juan capítulo 12. Y Marta estaba afanada en el afán propio de ser una buena anfitriona, quizás colando café, haciéndole un juguito al maestro o un té de jengibre, qué sé yo en qué estaba Marta, fregando los trastes para que el maestro no se llevara una impresión negativa de la higiene de la casa. En algo particularmente afanoso estaba Marta, y ella le dijo: maestro, ¿no tienes tú cuidado de mí? Mira a mi hermana Marta y María, que estaba postrada a los pies del maestro, escuchando, para que los espinos no arropen la palabra. Los trastes, el café, el té, el jugo, estaba ahogando la palabra en los oídos de Marta. Sin embargo, María estaba a los pies del maestro escuchando. Y Jesús le dice a Marta: Marta, afanosa y turbada estás. Una cosa yo he traído, la mejor cosa, y María está tomando la mejor parte. La mejor parte. Ella está escuchando para que los espinos no ahoguen la palabra. Y dice la Biblia, en otra porción de la Biblia, dice, que quiero compartir con ustedes, en Lucas 21, 34 y 36 dice: mirad también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 36 de Lucas capítulo 21. Velad pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que una de las estrategias que el diablo va a usar para confundir y para desviar la atención son los afanes. Los afanes, dice, miren, versículo 34 de Lucas 21, miren por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del advenimiento de Cristo.
Hay que estar, y dice más adelante, velen y oren en todo tiempo, para que sean tenidos por dignos. De modo que el que está afanado, el que está confundido en medio de afanes, no es plausible, no es un candidato adecuado para ser tenido por digno para este día. Wow. Escuche la palabra y entiéndala. No podrá ser tenido por digno en este día, porque los afanes ahogaron la palabra. Estamos expuestos, hermanos y la palabra y esta a todo tipo de clara, y particularmente alguna razón por la cual la gente engaña, porque la palabra genera que se engaña por envidia, por odio, por rencor, es causa y efecto. por La avaricia, palabra es la causa, por decepción, por vergüenza, por abuso, por manipulación, por desobediencia, por extorsión, por chantaje, por cohecho, por adulación, por celos, por indignación, por competencia, por simulación, por contubernio, es decir, por hacerme uno con una persona para ganar dinero deshonestamente, por solidaridad, que porque yo amo a fulano, porque no me gusta a mi hermano, yo voy a meter en ese engaño con él. Por amor, te engaña, por amor, oye, por dependencia, por inmoralidad sexual, por infidelidad, por deslealtad, por desfase. Salga de los afanes de este siglo. Dice, miren por ustedes mismos. No sea que la glotonería, la embriaguez y los afanes, glotonería, la avaricia, embriaguez, la disolución que produce el mareo que produce la vida. No habla de manera particular de embriaguez a partir de una bebida alcohólica, de una bebida estílica, no. Habla de el mareo que produce el medio ambiente, el sistema, el afán de este siglo. De eso habla Cristo, del afán de este siglo que produce embriaguez, que produce mareo, tontera, que produce incapacidad espiritual para poder asumir, amén, con vehemencia, con claridad la palabra de Dios, y con hambre y con sed para poder actuar en consecuencia. Cuídese sobre qué tipo de terreno es usted. Ya hemos visto que usted no debe ser tipo junto al camino. Hemos visto que usted no puede ser un tipo entre pedregales, y hoy vemos que usted no puede ser tipo entre espinos. Ore a Dios, dice, velen y oren para que sean tenidos por dignos para presentarse delante del Hijo del Hombre. Velen y oren para que no caigamos en un tipo de terreno inhóspito e inadecuado, y poder ser tenidos por dignos para ser presentados delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Qué palabra más contundente por la mañana. Velad, voy a leerlo de nuevo. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes escaparán de todas estas cosas? Si usted lee Lucas 21, que le digo, lo desafío para que lo lea luego, va a ver la lista de cosas que se van a presentar en los últimos tiempos. ¿Quiénes van a escapar de esa realidad? Aquellos que hayan oído la palabra de Dios, la hayan bajado a su corazón y la hayan aplicado. Aquellos que han sido buena tierra y que no le han permitido a los ruidos existenciales, al afán de este siglo, a la embriaguez, amén, y a la disolución propia del mareo de la vida, que los engañe y que los estafe. Amén. Aleluya. Sean bendecidos en este día. Espero que usted haya disfrutado de este devocional hoy de la manera que yo lo he disfrutado.